Feli, ven acá. Este programa hoy está en la producción más, o sea, más organizada que hemos hecho. No, espérate. No, déjalo ahí. Ahora vamos a este Cano. Ok. Ahora ponme a Oscar Santamaría dándole 110,000 pesos a Cano. Ahí está. Ok, Cintia López Cabán, Cintia con nosotros. Ok, Cintia, la pregunta ahora es, cuéntanos qué ha pasado en el caso, punto por punto, tú que eres una periodista investigativa, sobre especialmente porque parece que Cano empieza a hablar cuando se da cuenta de que la esposa es la que va a caer. Exacto. Y entonces empieza él a decir, bueno, pues vamos a levantar las manos y ahí pues se forma entonces el sal para afuera cuando la esposa es parte de investigación. Recordarán ustedes, exacto, ¿verdad?, que a través del Fondo de Seguro del Estado ella era empleada de Tata Charbonnier y la mandan en destaque al Fondo del Seguro del Estado, pero siempre estaba en cosas de la alcaldía, y siempre estaba en cosas de la alcaldía y con el alcalde como primera dama, pero estaba trabajando en el Fondo del Seguro del Estado, y ahí empieza esa investigación. La hicimos en Rayos X hace unos añitos, la publicamos entonces, y Tatiana Ortiz Ramírez y Melissa Correa, que ahora están en Tele 11 por si acaso. Ajá. Cintia, cuéntanos entonces sobre esto. Tienes toda la razón. Ese parece que ser el punto donde rompió esta cosa. El día de hoy se sentó el tercer testigo de cargo, porque hasta ahora lo que habíamos era tenido otros testimonios que lo que estaban era un poco ubicándonos en tiempo y espacio en torno al contrato que se enmendó 3 veces de Island Builders, pero hoy se sienta entonces el Cano a declarar que es el tercer testigo de cargo. Para mí esto es un testimonio importante, uno, porque es la primera vez que estás escuchando de boca de un político que te describa el proceso de corrupción. Te describe de un lado cómo, o sea, el Cano te dice, uno, yo empiezo a colaborar porque se están acercando a mi esposa, en aquel momento se empiezan a investigar las tiendas donde ellos compraban, él dice que en la prensa había salido el mall de San Juan, y que en ese momento cuando la cosa se calienta, él llama a su abogado, que es Juan Matos de Juan, y le pide a su abogado que él quiere hablar con el FBI, y que él va al FBI antes de que el FBI le haga un acercamiento. Eso propicia una reunión donde está y esa reunión se hace en la oficina del abogado. Está el Cano, están los fiscales, está el FBI, y él dice que él lo contó todo, que él contó todo lo que él había hecho. Cintia, dame un segundo. Feli, ven acá. Ven acá, Feli. Ahora pónmelo en la tienda, en Euromoda. Cuando Oscar le pagaba, o sea, porque el alcalde iba a vestirse estas camisas de 800 pesos y eso, y entonces y pues la paga de chavos, y Oscar y pagaba cash en las tiendas donde se vestía al Cano. Ajá, Cintia, me estabas diciendo. Él dice también que utilizaba el dinero para beber y para apostar en los caballos, para invitar a sus amigos a beber y para pagar la renta. El dinero del soborno. O sea, los 100 y pico mil pesos era para pagar la renta, pagar los caballos. Recuerda que hay dos cosas diferentes. Uno es el dinero cuando él está colaborando. Recuerda que previo él pudo haber recibido otro dinero que nosotros no sabemos. Esos 105,000 y pico que yo te estoy hablando es durante el periodo de la colaboración, que es el dinero que él coge, que él recibe en efectivo y se lo pasa a los federales. Pero recuerda que él está recibiendo sobornos desde mucho antes, porque él nos dijo a nosotros hoy, por ejemplo, que para la campaña del 2016 él deja de trabajar y quien lo estaba subvencionando con $2,000 semanales era Oscar Santamaría. Mira, Jay, hoy también pasan dos cosas importantes. De un lado tenemos el retrato de cómo tú puedes manipular una junta de subastas y un proceso de subasta que escuchamos tanto a los alcaldes decir de wow, lo brutal y lo incorruptibles que son esos procesos. Pero yo sí creo que el alcalde dice dos cosas, el exalcalde, dos cosas que son importantes y que van al mérito de ese juicio que estamos viendo, que no debemos olvidarnos, que es el juicio contra Ángel Pérez. Uno, que Oscar Santamaría era una persona tan poderosa y había ayudado a tantos alcaldes que él ayudó a buscar votos para que Ángel Pérez llegara a la presidencia de la federación cuando sale Carlos Molina. Y un segundo punto importante es que es Oscar Santamaría quien le pide de favor entonces al entonces alcalde de Cataño que contrate a la esposa de él, en este momento ya él era el alcalde de Guaynabo, Lisa Fernández. Para, Cintia, dame un segundo. O sea que quien ayuda a que Ángel Pérez y Oscar se arreglen, porque Oscar Santamaría ayudó en la primaria aquella famosa elección especial, a Carmelo Ríos. Así que él lo une a Ángel Pérez a través de la esposa, o sea, la ex jueza Lisa Fernández
se convierte... Ex legisladora y ex jueza. Ex legisladora y ex jueza que se casó con Ángel Pérez, es contratada en Cataño y así es como se cuadra la cosa, porque Elisa Fernández sigue siendo contratada ahora mismo en el Fondo de Seguro del Estado, ¿no? Eso es correcto, Jay. Del testimonio en sala, lo que dice Félix Delgado con su boca, bajo juramento, en español y después traducido al inglés, es que Oscar Santamaría le pide de favor que le contrate a Elisa Fernández, que la contrate como asesora legal. Y él dice que como él quiere estar bien con Oscar y él también quiere estar bien con su vecino, que en este caso era el alcalde de Guaynabo, él la contrata, aunque ella no había necesidad en el municipio de tener otra asesora legal, porque ya ellos tenían asesores legales allí. Sí, eso es lo que dice el Cano hoy desde el estrado bajo juramento. ¿Y cómo es que se manipulan las subastas? Que los alcaldes tanto dicen, no, es que ese contrato fue por subasta, así que pues se la llevaron en buena lid, en buena proa. Es bien sencillo, Jay. El alcalde nos contó hoy que es el alcalde precisamente, y de hecho la propia jueza Aida Delgado le dice, ¿me puedes repetir eso? Como para ver que si ella entendía bien. Es que la ley le permite al alcalde nombrar a todos los miembros de la Junta de Subastas, menos al miembro que representa a la comunidad. Y él dice que hasta sobre ese él puede ejercer algún tipo de presión. El Cano contó que con solamente tú tener un solo voto en esa Junta, con solamente tú controlar a una persona, tú podías revertir el proceso, porque a través de esa persona de confianza era que ellos llegaban a la Junta de Subastas las especificaciones del contratista que ellos querían favorecer. Y él te explica que en el caso específico de Cataño, su hombre de confianza era el presidente de la Junta de Subastas, que Joseph Happens, que era también el director de Obras Públicas. ¿Y por qué Obras Públicas Municipales es tan importante? Porque es la joya de la corona, Jay, que es lo que tú has dicho tantas veces. Es el lugar donde está todo el dinero que tiene el ayuntamiento para concederlo a contratistas. Así que el Cano, con una sola persona, te controlaba dos asuntos esenciales para todo este esquema. Cintia, gracias. Gracias por tu excelente trabajo, como siempre. No, a ti. Nos hablamos entonces. Acabó entonces el Cano y ahora hay un agente del FBI. Sí, y después viene, exacto, Oscar Santamaría vendrá el lunes o martes. La expectativa es que Oscar Santamaría esté el lunes, así que nada, ya te contaré el lunes quién se sienta. Y ese es el testigo importante. Claro, obviamente lo dejan para el lunes para evitar que ese fin de semana pues se le vaya olvidando y todo el mundo va a festejar porque esta noche Puerto Rico juega. Y que se fragmente, Jay, porque mira la hora, es un poco tarde para tú sentar a Oscar y yo tengo que pensar que el directo de Oscar va a ser fácilmente como 2 a 3 horas. O sea, tú lo fragmentas, lo diluyes y lo que se fragmenta y se diluye no se queda en la cabeza. Tienes toda la razón. Gracias, Cintia López Cabán. Bien. Bueno, como ven, ahí está la hora. Acá, Félix. Aquí está el hombre yendo a las tiendas, probándose la ropa, esa ropa de 800 pesos, el Rolex de 38,000 billetes, ese era uno y se quedó con otros cuantos, pues nada más devolví y quedó. Entonces, aquí está la Paque Chavo, la Yunte Pasteles, dando nativo de campaña. Trabajo, Félix, trabajo. Este fin de semana en la iglesia, mira, póngale, pastor, en la iglesia, póngale ahí, obra misionera, check.